Bienvenidos a Cine Expresada, Reconvertida y Digital 2.0, una serie de eventos organizados por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda en alianza con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Trujillo, Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, Colegio de Contadores Públicos del Estado Nueva Esparta, Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, Colegio de Contadores Galax Software, Oficina Rechner, Soluciones Isamar, Ernest de Venezuela, la Universidad Metropolitana y habla Mariela Llovera de Naima Consultores. El día de hoy vamos a comenzar estas charlas con el licenciado Luis Conde, quien nos acompañará desde la ciudad de Panamá. Vamos a hablar sobre gerenciando el proyecto de reconversión. La intención es que este sea un evento fluido, participativo, donde ustedes puedan hacernos sus preguntas. Gracias, Ricardo. No te había visto porque estaba leyendo el vocativo. Por supuesto que nos acompañará el licenciado Ricardo Ruete, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Miranda, y quien tuvo la idea de invitarnos. Y bueno, el licenciado Luis Conde, que nos va a acompañar desde Panamá. Ya tenemos a Luis con nosotros. Luis es contador público, tiene más de 32 años de experiencia en el área gerencial. Estuvo liderando los procesos de reconversión en el año 2008 y 2018 en Venezuela, y hoy va a compartir con nosotros su experiencia y, por supuesto, nuestro estimado amigo, el licenciado Ricardo Ruete, presidente del Colegio de Contadores Públicos de la Miranda, que también estará con nosotros en el panel. Y sin más preámbulos, bienvenidos. Gracias, Mariela. Gracias, Luis. Un placer conocerte, Luis, con excelente referencia de Mariela. Para mí suficiente, como si te conociera de toda la vida. Mariela, de verdad, nuevamente, muchas gracias por tu apoyo en este evento, que lo que hemos buscado, como lo hablamos, Mariela, tenemos rato hablando de esto, Mariela. Casi que si tuviéramos intervenida la Gaceta Oficial de la República, hablando de lo que pudiera ser la reconversión, todos los aspectos que se tocan por las experiencias vividas, quienes podían ser los ponentes, ¿verdad? Que nos ayuden a los contadores de a pie, los que no usamos SAP porque nuestros clientes no son del tamaño de usar un SAP, o tenemos sistemas no tan complejos, ¿verdad? Del día a día, de todas esas cosas que tenemos que estar pendientes, que a veces se nos escapan, pero que vienen de esas experiencias pasadas. ¿Y quién mejor que Luis Conde, ¿verdad? Que me han dicho que ha vivido los dos procesos de reconversión con mucho éxito en empresas líderes, en sus mercados, en empresas que tuvieron éxito en el proceso de reconversión. Y tan es así, como digo yo, pues que el talento humano de Venezuela es tan bueno que está ya regado por todo el mundo. Ya no son Mises y Choresto nada más, sino son los talentos académicos, los talentos profesionales. Y entonces, nuevamente, Mariela, gracias por acompañarnos en el enfoque que queremos darle a todo este evento, que lo vamos a llevar sin prisa, pero sin pausa, para abordar tantos temas y tantos aspectos muy puntuales de los temas de reconversión o reexpresión digital o fiat. Ya no sabemos en qué es lo que estamos, pero bueno, vamos a sumar todas estas experiencias. Mariela, un gran abrazo. Muchas gracias por tu apoyo, como siempre, al Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, a los colegios de Táchira, Trujillo, Distrito Capital, Nueva Esparta, también un gran abrazo para, bueno, llevar adelante este evento. Luis, que no sea la primera ni la última, que sean las de muchas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado de tenerte aquí. Sabemos de la valía, porque como te dije, basta con que Mariela haya puesto tu nombre en su boca para nosotros apostar a ti. Muchas gracias, pues, y los dejo sin más preámbulos para iniciar. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Luis. Oye, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un privilegio, pues, poder acompañarlos en esta conferencia, en esta charla. Muchísimas gracias al Colegio de Contadores Públicos, pues, por ofrecerme la oportunidad, a Naima Consultores, a los patrocinantes, a los apreciados colegas que hoy nos acompañan, para poder compartir un poco las experiencias vividas en ya prácticamente 3 reconversiones. Crónica de una muerte anunciada. Ya esta conversión se estaba manejando desde hace algún tiempo,
por lo que no debió agarrarnos de sorpresa. Entiendo que estaba en el ambiente la reconversión, porque a nivel de sistemas incluso ya se hacía inmanejable procesar estas cifras. Ya pues hemos reducido con esta nueva reexpresión, reconversión o expresión monetaria 14 decimales, ¿no? 14 ceros nuestras cifras. En otros países ya se habla de 25. Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá pues podamos estabilizar nuestra economía, poder controlar los índices inflacionarios, porque también es producto pues obviamente lo inmanejable que se está haciendo ya el crecimiento de la inflación en nuestro país. Y pues, qué mejor manera de poder comunicarme a través de ustedes, con todos los colegas, como bien lo indicó el licenciado, pues que quizás no han tenido ese trato, esa experiencia con esta nueva reconversión, ya sea porque son profesionales de las nuevas generaciones, ya sea porque, bueno, no han tenido realmente la oportunidad de vivirlo de cerca. Desde el 6 de agosto del 2021 sale el decreto número 4453, 4285, que nos invita a expresar de una nueva manera nuestras cifras, nuestros valores en la contabilidad y pues en todos los documentos que se generen a partir de las transacciones de todas las entidades que pues, hacen vida económica en el país. Sería incorrecto decir reconversión. Me hicieron precisamente la aclaratoria. No hablamos de una reconversión, hablamos de una nueva expresión monetaria. En el 2018, si hablábamos de una reconversión, estaba escrito así. En el decreto aquí es una nueva expresión monetaria. Hablamos también de un bolívar digital. Conversaba con Mariela en días pasados. ¿Qué pasó con el bolívar digital? Es que realmente el gobierno no ha pagado el ISO. El ISO es la norma que permite, digamos, darle una nueva, si se quiere, nomenclatura a nuestra moneda. Seguimos con el BES, según la ISO, que nos permite o nos permitiera pues hablar de imagino que sería un BED para hablar de un bolívar digital. Hasta ahora no se ha hecho eso, hasta ahora seguimos hablando de bolívares y deben ser fuertes, perdón, deben ser soberanos, porque hasta el 2018 esa nomenclatura desde el 2018 se mantiene, no se ha cambiado. De manera que... Y, Luis, una pregunta, ya que tocaste un tema álgido de la nueva expresión de la moneda, aunque esto se llama sinergia reexpresada y reconvertida, un poco para que la gente entienda el proceso que estamos viviendo, pero hay un tema álgido con esta nueva expresión de la moneda, y es justamente que no cambia la denominación, ni cambia el código ISO. Entonces, cuando yo, justamente en este proceso de transición, que va a comenzar el 1 de septiembre, que tengo que expresar los dos conos monetarios en los precios, que necesite hacer un comparativo, que necesite entender en qué magnitud me están hablando, ¿cómo me oriento si el código ISO no cambió? Bueno, de verdad que es un poco complejo, ¿no? Porque el código ISO incluso lo vas a utilizar para software tan robustos como el SAP, ¿verdad? Que te requieren y te piden que para poder reexpresar o quizás valorar todos tus archivos históricos con una nueva moneda, tengas que utilizar ese código ISO. Por ahora tendrás que mantener esa nomenclatura. De nuevo, seguirán siendo bolívares soberanos, aun cuando el decreto pues te pide que, y en el 2018 también fue así, ¿no? Que te expreses como BS, bolívares, en ningún momento te dice BSS, ¿sí? De manera que tus precios, todos tus valores deben estar expresados en bolívares, BS, ¿sí? O sea, es un poco complejo, como lo vamos a ver más adelante, tienes sencillamente que dividir entre 1 billón y ya, ¿no? O sea, pareciera ser sencillo, pero cuando te vas al detalle
se pone un poquito más compleja la situación y tienes muy poco tiempo. Estamos hablando del decreto se dio el 6 de agosto del 2021 y para sistemas tan robustos como SAP, GD Edward o quizás otras ERP que representen mayor complejidad, es un poco, wow, muy prematuro, porque no vas a tener el tiempo suficiente para poder hacer con el rigor que se requiere la nueva reconversión o la nueva expresión, ¿no? Luis, ¿qué le podríamos nosotros recomendar a las personas que están ahorita frente al proceso de liderar y de gerenciar este cambio, que no es tan sencillo como dividir entre 1.000.000? Me acuerdo cuando estábamos en el 2018 en un gremio en Aragua, que teníamos un amigo común que decía, ay, pero Mari, ¿qué es eso? Dividir entre 100.000, ¿qué tanto? Y hay gente todavía que ahora dice, bueno, pero dividir entre 1.000.000, ¿qué tanto? ¿Qué debería tener ese líder del proyecto de reconversión en mente, ese propietario de un pequeño negocio o ese propietario de una pequeña firma de contabilidad que va a tener que hacer esto para todos sus clientes? ¿Por dónde empezamos a Claro, gerenciar esta reconversión? fíjate, las grandes firmas, quizás las empresas grandes en materia de producción de ERP, consultoras y todo, recomiendan, o sea, tienen dos rutas de acceso, tomar dos vías, dos rutas de trabajo. Uno es, en efecto, hacer un cierre al mes de septiembre, generas un balance y ese es tu punto de partida. Sin embargo, el problema se te va a presentar con las cifras históricas de las cuentas por cobrar, de los inventarios, de las cuentas por pagar, porque debes mantener la historia, ¿no? Entonces, va a ser tan complejo como cantidad de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ítems de inventario, SKU que llaman, tengas, ¿sí? Porque debes convertir todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en la implementación, o sea, deberías hacer el cierre y crear una nueva empresa con ese balance, pero te tienes que llevar también todos los auxiliares de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, del capital, de los activos, ya reexpresados, ¿sí? Ahí es donde está la complejidad del asunto. La otra hoja de ruta es convertir todos tus archivos históricos, ¿ok? Esta pareciera ser la más viable. El problema es, como les digo, si el sistema es muy complejo como SAP, en 3 meses pues, es casi que imposible. Sin embargo, lo están haciendo. El costo está por encima de los $90.000 para un ERP tan robusto como SAP, $9.000 para un ERP como GD Edward. Y a nivel de pequeñas empresas quizás sea menos complejo, pero siempre va a depender de cuánta historia tienes en tu contabilidad, ¿sí? Porque Nos están llegando preguntas. En esa misma medida tienes que convertir todos esos archivos para que cuando vayas a entregar, por ejemplo, un estado de cuenta, ya lo tengas, o un estado de cuenta por cuenta por pagar, ya lo tengas identificado, expresado correctamente, ¿no? Eso Muy es interesante, Luis. Nos el pregunta punto de Saberio. partida. Disculpa que te interrumpa, tenemos 2 preguntas muy interesantes y que además tienen que ver justo con lo que estamos conversando de qué pasa con la conversión de los saldos. Nos pregunta Saberio Polcela, ¿cómo se hace con los activos fijos que actualmente tienen un valor menor a 6 dígitos cuando los llevemos a la nueva expresión de la moneda? Y también nos pregunta Carla Páez, ¿hay algún problema en que los ítems de inventario luego de la reconversión se queden en cero en los libros? Especialmente en el caso de esta pregunta de los artículos que están obsoletos o que son de lenta rotación. Sí, es que el problema básicamente va a ser que vas a perder el control, ¿no? Recuerda que conversamos en la previa de esta conferencia, precisamente que hay empresas que tienen mucha antigüedad, que tienen activos quizás comprados en el año 1900, y si no cumpliste con las normas internacionales, lo expresaste, no lo llevaste
al valor actual, no tomaste en cuenta el deterioro, qué sé yo. El control se va a perder, obviamente, porque tendrás, al dividirlo entre 6, pues un 0,00000, ¿no? Ahí Tiende a ser. viene el detalle, si tendrías que hacer un ajuste, y obviamente aquí es donde tienes que contratar quizás a alguna firma de auditoría que te valide tu balance antes de la conversión y posterior a la conversión. Todos estos costos obviamente los tienes que absorber, ¿no? Porque no tienes la forma de llevarlo ni siquiera al precio, sino la empresa lamentablemente en este sentido va a perder, pero es una oportunidad también para de alguna manera actualizar tus cifras, aprovechando pues obviamente que tienes la obligación de hacerlo, ¿no? Porque si no, pues vas a tener una penalización, que yo no entiendo por qué es el Banco Central de Venezuela el que te va a penalizar con hasta 1% del valor de tu capital. Pero sin embargo, pues tienes que cumplir con esa normativa y obviamente tendrás que hacer ajustes que tendrás que reflejar en una cuenta de ajustes por la nueva reexpresión monetaria. Y obviamente el efecto en tu estado financiero será quizás un incremento del costo de la pérdida, ¿no? Y además yo siento, Luis, que cuando nos enfrentamos a estos procesos de cambio de la escala monetaria, es como hacer un cambio, es como arreglar un carro con el carro andando. Entonces hemos visto casos, Sí, en sobre todo efecto. de empresas, fíjate, yo he visto casos de empresas familiares, especialmente, que no están bajo normas, no están bajo NIF, no han hecho la reexpresión de los estados financieros, y nos encontramos que tampoco se han preocupado por hacer actualizaciones en el valor de su patrimonio, incrementos de capital. Básicamente porque en muchas de estas organizaciones la motivación para hacer eso era el acceso a un crédito bancario. Entonces, como ahora no hay crédito, ¿para qué voy a hacer eso? Y hay empresas que tienen años sin hacer un aumento de capital. E Sí, incluso las que han hecho aumento de capital lo hicieron por emisión de más acciones en vez de incrementar el valor de esas acciones. Y entonces nos vamos a encontrar con unos casos bien particulares a partir del 1 de octubre comience la nueva, cuando comience la nueva expresión de la moneda. claro, el efecto directo lo vas a ver en el capital de trabajo, ¿sí? O sea, vas a tener, si no actualizaste tu capital, pues obviamente vas a mostrar que estás trabajando con el crédito, ¿sí? Porque tus activos no van a cubrir quizás tu deuda o tu compromiso. Precisamente el efecto inmediato se va a ver en el patrimonio luego que recoja el efecto obviamente de la nueva reconversión, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la mejor forma de enfrentar todo esto? Mira, yo creo que tienes que primero reunir un comité integrado por tus abogados, por la gente del sistema que eh, tengo entendido y que casi todas las empresas están responsabilizando a la gente del sistema de la reconversión. Yo creo que es incorrecto, ¿no? Tú tienes que ver la caja desde afuera, ¿ok? Y precisamente por eso estamos hablando de que el gerente es quien debe orquestar todo esto, ¿ok? Con ese comité tú debes incorporar a la gente de impuestos, a la gente de sistemas, a la gente que te controla los activos fijos, si tienes una unidad exclusiva para eso, y precisamente hacer un checklist, quizás pasándote por todas las secciones del balance, especialmente el estado de situación, porque a la final todos los resultados se van a recoger ahí. Y sobre eso es que está la historia de tu empresa. Entonces, comenzarías por, obviamente, los activos. ¿Qué va a pasar con tu cuenta de banco? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en las empresas de retail que manejan sucursales a nivel nacional, que tienen unas cajas donde recibes efectivo antes del 30 de diciembre va a ser a la moneda actual, después del 1 de octubre va a ser a la nueva moneda? Pero entonces debes fijar las estrategias para vender y, bueno, obviamente que mayoritariamente debe ser con dinero digital, por llamarlo de alguna manera, para evitar Electrónico.
para de alguna manera evitar tener tanto efectivo en la caja, porque a la final, bueno, si no puedes direccionarlo al banco, si obviamente tienes hasta el 30 de octubre para entregarlo y ya el banco pues, se encargará de hacerte la conversión. Pero la estrategia parte por ahí. ¿Qué va a pasar por el lado de las cuentas por cobrar? Recuerda que si por ejemplo, eh, tienes una gran cantidad de deudores, debes garantizar que la información que le vayas a mostrar esté, bueno, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre expresada quizás en las dos monedas. Y hablábamos de, bueno, puedo utilizar una nota, las empresas van a querer cobrarte por esa nota porque debes de alguna manera indicar en el cuerpo de la factura, en el cuerpo de la cotización, bueno, que esos bolívares actuales antes del 30 de septiembre equivalen a tantos bolívares a partir del 1 de octubre según la resolución. Y que Un punto con la factura, Luis, que es muy importante. A la factura no hay que hacerle nada. Es un documento legal y de acuerdo a lo que está previsto en la resolución del Banco Central de Venezuela, no hay que hacerle nada, igual que tampoco ha habido que hacerle nada en los procesos anteriores. Sí, así está Sin embargo, especificado. sí es importante en las ofertas, en los habladores, en las cotizaciones, en las ofertas de servicios, que la persona pueda verlo cuando estamos hablando de bolívares en las dos expresiones monetarias. Por el otro caso interesante, Luis, y tú también estás aunque no estás en el país, estás muy al tanto y al día de lo que es de la cotidianidad de Venezuela. Como bien sabes, estamos en un proceso de dolarización informal, transaccional, con una bancarización un poco extraña. Y entonces vamos a tener también la situación de las entidades que presentan su precio en moneda extranjera y que con la cercanía, en este momento, los órdenes de magnitud de un precio, hay que ser muy claro con el cliente de qué tipo en qué tipo de moneda le estoy expresando el precio, de cómo le estoy cobrando. Sí, por supuesto. Fíjate, va a haber casos, por ejemplo, en la isla de Margarita, que lo habíamos conversado, donde vas a tener tres precios, ¿sí? Vas a tener un precio en bolívares actuales antes del 1 de octubre. Vas a tener un precio referencial en bolívares convertidos y vas a tener algunos que utilizan el REF o el precio en dólares. Eso va a generar confusión, sobre todo a las personas de edad avanzada que todavía no entienden, no asimilan este manejo de precios, ¿no? Ahí, bueno, hay que recurrir, pues, obviamente a la conciencia del vendedor, de las empresas, porque a nivel inclusive de cajas, pues, se van a presentar muchas situaciones en las que la persona, digamos, va a estar confundida y no va a saber cómo pagar. Ahí es donde se requiere que los sistemas, obviamente, ya estén actualizados, ¿sí? Incluso se habla de un ambiente de prueba que debería arrancar el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, porque si no tienes la garantía de que tu sistema el 1 de octubre va a mostrar los precios correctos, puedes incurrir obviamente en una falta, ¿no? Y obviamente la SUNDE tendrá que hacer lo propio. Entonces tienes que hacer una inversión de tiempo y de recursos para capacitar a tu gente, sobre todo los que atienden al público, los que están en el área de caja, para que estén suficientemente claros en cómo van a atender al público y explicarle que los precios se van a ver disminuidos en 1 millón de bolívares, ¿no? Eso requiere, obviamente, una eso es inversión de parte recursos. de lo que tiene. Claro, y parte de lo que hacías mención al principio, de cómo tenemos que ir construyendo nuestro equipo, porque ahí entonces ya tenemos que traernos a la gente de talento humano, a la gente de formación y desarrollo, para identificar qué tipo de formación y preparar y dar la formación, y esto es muy rápido, a la gente que va a estar en atención al cliente, en atención al público, que seamos capaces de responder, porque lo otro que no pasaba en los periodos anteriores y que está pasando ahorita es el poder de las redes sociales.
y cómo un error de atención a un cliente puede escalarse y podemos terminar siendo trending topic en alguna red social por algo que no queremos. Sí, exactamente. O sea, el efecto puede ser muy devastador porque las redes sociales durante la pandemia inclusive tomaron mucho poder. La gente pues en su casa entendió que es un medio de comunicacional muy importante a través del cual, bueno, puede llegar a millones de personas y el efecto puede ser muy nocivo, ¿no? Eh, Fíjate, por ejemplo, también tienes que manejar el tema de las cotizaciones que le vas a dar a tus clientes, ¿sí? Las ofertas de venta deben estar expresadas y ahí sí creo que prosperaría alguna nota, porque es que el problema va a ser, Claro. bueno, cuando te vayan a pagar, ¿sí? ¿Cómo te van a pagar? La persona pues pudiera hacerse de estrategias para poder... Confundirse, Sí, confundirse, confundirse. Exactamente. No, y es muy claro, o sea, igual, eso te podrías, ya tendrías que poner incluso tres precios. Bueno, el precio en moneda extranjera es tal, que a la fecha en bolívares antes hasta el 30 es tal, y en bolívares hasta el 1 de octubre es tal. Eso es una opción. Nos está preguntando JB Durán si no es obligatorio hacer mención a las dos expresiones en los habladores o identificación de precios. Bueno, en efecto, JB sí es obligatorio en los habladores, en las ofertas, pero no en la factura. Por eso hay que leer con detalle lo que dice la resolución. Pero además, Luis se debe acordar mejor que yo, porque yo era una junior en la reconversión de 2008. En 2008, el BCB emitió una resolución donde lo dejó muy claro y el CENIAT hizo lo propio en 2008 y en 2018. Cosa que, bueno, lamentablemente en esta oportunidad no ha ocurrido, pero en la resolución que publicó el Banco Central sí hace mención que queda claramente entendido que se cumple con la obligación de expresarlo cuando sea en exhibición de precios y menciona claramente cotizaciones, habladores, etiquetas. No habla de facturas. Hay que hasta el estar 30 de claro. septiembre. Hasta el 30 de septiembre. Después del Hasta 30, el 30 de ya septiembre. ya el primero tienes que tener implementados tus nuevos precios con la nueva expresión. Correcto. Reforzando un poco lo que dice, si no cumples con esa normativa, te van a sancionar con el 1%, o sea, con una sanción equivalente al 1% de tu capital. Aquí entra en juego, bueno, mi capital es muy bajo. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál capital? Mira, Luis, una pregunta con este punto que trae Mariela, ¿verdad? De tener tres precios, básicamente el precio REF que no está en el código ISO, por cierto, pero ya todos sabemos cuál es, Todo el mundo lo ¿verdad? entiende. Sí, los bolívares actuales o bolívares soberanos y los bolívares soberanos subprima, como me dio a mí antojar llamarlo para diferenciarnos, ¿no? Y acordar mi fecha de bachillerato cuando usábamos el subprima. Cuando tengo un diferencial cambiario que se me mueve todos los días, ¿verdad? Y entonces tengo $10, pero ya los $10 no son los bolívares de ayer, ni tampoco los subprima de ayer, ya son otros hoy, y mañana son otros, y el lunes son otros, ¿verdad? Entonces se me va a complicar esa operación que usualmente ahora en ciertos tipos de negocios tú ves en la moneda REF, no ves otro, no ves la moneda REF, pero la resolución me va a obligar a poner los otros dos valores hasta el 30 de septiembre, ¿verdad? Entonces, en tu experiencia, sobre todo que estás ahorita, entiendo que en el ámbito de los centros comerciales, aunque bueno, nada que ver la economía de Panamá con la de Venezuela, pero nada que ver. Pero el tema del movimiento de la gente comprando, viendo un hablador, preguntando, sacando sus cuentas con respecto al presupuesto, ¿qué nos recomiendas tú en Venezuela, verdad, con respecto a esos tres habladores que vamos a tener que poner en las vitrinas? Bueno, esto obviamente va a generar inflación, porque tú tienes que proteger tu precio por un valor que debe estar por encima del REF, ¿sí? El del día, Claro, para que puedas claro. compensar cualquier variación, si no va a ser imposible. Las empresas de retail no pueden cambiar precios todos los días. Entonces se protegen, obviamente, con algún valor que va a estar muy por encima para el caso de que aceptes los bolívares su prima
equivalente, por supuesto, al REF, pero